En este apartado vamos a hablar de la multicolinialidad. Entonces tenemos una esquemita que prácticamente es lo que vamos a necesitar, exceptuando luego una pequeña explicación de la manera de detectar. Vamos a empezar hablando de qué significa la multicolinialidad. Lo que significa es lo que nos indica aquí. La multicolinialidad se produce o es un problema que se genera por las altas relaciones entre las variables exógenas. Importante esto. Cualquier problema de multicolinialidad solamente me aparecen variables exógenas. La endógena no tiene cabida en este tipo de problemas. Los tipos de multicolinialidad son dos: multicolinialidad exacta y multicolinialidad aproximada. Y las consecuencias que generan cada uno de estos problemas lo tenemos a continuación. El problema de multicolinialidad exacta es que el modelo no se puede estimar. Vamos a ver. Imagínense que yo tengo un modelo y subí, perdón, uy, esto está un problema aquí ahora, un segundito. A ver, si me da un poquito para que sería. Y subí igual a, uy, esto sigue dándome problemas. A ver, y subí igual a beta 1 más beta 2 x2y más beta 3 x3y más un sub i. De tal forma que sabemos que x2y es igual a, por ejemplo, 2 veces x3y. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo voy a construir la matriz X, tendríamos lo que acompaña beta 1, es decir, la columna de unos, sería 1, 1, 1, puntos suspensivos. La segunda columna es lo que acompaña beta 2, es decir, los valores de x2, sería x21, x22. Vamos a poner un ejemplo mejor. Vamos a suponer que los valores de x2 son 1, 2, 3, 4, etc. Y los valores 1, 2, 3, bueno, etcétera. Y los valores de, perdón, a ver, estos serían los valores de x3. Los valores de x3 que fuesen 1, 2, 3, etcétera. Tenemos aquí, tal cual como lo pusimos, que la variable x2 es 2 veces la variable x3. Por lo tanto, estos valores serían 2, 4, 6, etcétera. Es decir, el doble de los de x3. ¿Qué pasa con esta matriz? Que si yo calculo el rango de la matriz X, el rango, recuerden que era el mayor determinante distinto de cero. En esta matriz tengo que la columna 2 es 2 veces la columna 3. Por tanto, el rango de X no puede ser rango 3, no puede ser rango máximo, sería rango 2. Esto va contrario a una de las hipótesis del modelo de regresión lineal múltiple. ¿Qué pasa eh, si ocurre este problema? Vamos a ver un poquito más esto. Lo que pasa es que el determinante de X traspuesta por X sería igual a 0. Si este determinante es igual a 0, ¿qué es lo que pasa? Que no existiría la inversa de X traspuesta por X. ¿Y qué pasa si no existe la inversa de X traspuesta por X? Pues lógicamente no puedo estimar por mínimos cuadrados ordinarios, porque una de las condiciones era X traspuesta por X a la menos 1 por X traspuesta por X. Bien, pues resumiendo, el problema de multicolinialidad exacta, hay una combinación lineal entre las exógenas del modelo, no tienen por qué ser todas, pueden ser algunas, y lo que genera es que la matriz X traspuesta por X es igual a 0, digamos que el rango de X es distinto de K, que es lo que debería ser. Vamos a ver si lo puedo poner aquí un poquito mejor. Vamos a borrarlo primero. El rango de X es menor
acá. Y ahora cojo todo esto y lo empaqueto un poco. Como el rango de x es menor que k, el determinante de x traspuesta por x es igual a 0, por lo tanto, no existe la inversa de x traspuesta que es menos 1, es decir, no existe el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Esto es cuando existe una combinación lineal, una relación directa entre las exonas. ¿Qué pasa en la multicolinealidad aproximada? Pues en la multicolinealidad aproximada tenemos el mismo modelo, y sub i igual a beta 1 más beta 2 x2i más beta 3 x3i más un sub i. De tal forma que en este caso vamos a decir que la variable x3, por comodidad, es igual a 2 veces la variable x2, pero más una pequeña cantidad que va variando. Es decir, que la matriz X, utilizando un ejemplo similar, sería lo que acompaña a beta 1, 1, 1, 1, 1, puntos suspensivos. Lo que acompaña a X2, vamos a suponer que es beta 2, que es X2, 1, 2, 3. Y lo que acompaña a beta 3, que es 2 veces X2 más una pequeña cantidad, o menos una pequeña cantidad que es variable. Por ejemplo, aquí en vez de 2 ponemos 2,01, por ejemplo. La siguiente que ponemos, en vez de 4, 3,97, por ejemplo. Esta en vez de 6, 5,99. Lo que ustedes quieran, porque diga la variable. ¿Qué pasa en este caso? En este caso lo que pasa es que el rango de la matriz X sí que es 3. Por tanto, en este caso sí existen el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. En el caso de multicolinealidad exacta, no. En el caso de multicolinealidad aproximada, sí que existe. Entonces, ¿qué consecuencias tiene? Pues la primera consecuencia es que, si bien el rango de x igual a 3, el determinante de x transpuesta por x, vamos a poner el determinante puesto, el determinante de x transpuesta por x es distinto de 0, sí que es cierto, pero es muy próximo a 0. Entonces, sí que existe la matriz x transpuesta a x a la menos 1, que les recuerdo que la matriz x transpuesta a x a la menos 1 es la traspuesta del adjunto. Por definición, esto es la traspuesta del adjunto partido por el determinante. Si yo estoy dividiendo por el determinante y el determinante es un valor pequeño, ¿qué quiere decir? Que los valores de la inversa son valores muy grandes. ¿Y en qué nos afecta o qué importancia tiene esto? Pues la importancia que tiene es que en todos los lugares donde aparezca la matriz eh, x transpuesta a x a la menos 1, los resultados se van a ver afectados. ¿Y dónde son todos estos valores? Pues el primer sitio que aparece es en la varianza de la beta. La varianza de la beta, ¿qué es? Sigma gorro cuadrado por x transpuesta a x elevado a menos 1. Si estos valores son muy grandes, lo que pasa es que, consecuencia inmediata, si x transpuesta a x es muy grande, tenemos varianzas altas, grandes o mayores, varianzas de los estimadores. De los estimadores. ¿Qué quiere decir eso? Que la varianza de beta 1, beta 2, beta 3 son grandes, por lo tanto la desviación típica son grandes. Ahí donde nos aparece la desviación típica. Por ejemplo, en el contraste significación individual, en el contraste significación individual de las betas, hacemos t que es igual a beta subigorro dividido por la desviación típica de beta subigorro. Claro, si las betas son grandes, perdón, si la desviación típica es grande, un valor entre una cantidad grande, esto es próximo a 0. Entonces lo que pasa es que se tiende a aceptar la hipótesis nula. Si yo acepto o no rechazo
hipótesis nula, si acepto la hipótesis nula, lo que digo es que el parámetro es no significativo, cuando realmente lo es. Y el problema es que las varianzas son grandes. Otro problema también son los intervalos de confianza. Esta es la primera vez que me aparece el intervalo de confianza. El intervalo de confianza de los parámetros, no sé si lo escribo bien, que sería beta y gorro más menos la t n menos k alfa medio por la desviación típica del beta sub y gorro. Claro, lógicamente tenemos, tenemos que esto es un valor de la beta, la línea, este es el valor de la beta, de sub y gorro, este es el intervalo de confianza. Este trozo de aquí sería beta sub y gorro más la t n menos k por medio por la desviación típica de la beta, y aquí tendríamos la parte negativa. Si la desviación típica es grande, este intervalo es muy grande, porque la t es un valor estándar, un valor fijo para todos. Por tanto, lo que me marca que el intervalo sea grande o pequeño es que la desviación típica sea grande o pequeña. En consecuencia, si yo tengo un problema de multicolinealidad exacta, no se puede estimar. Si yo tengo multicolinealidad aproximada, los estimadores son poco robustos. La robustez es una propiedad estadística. Aumenta la varianza de los errores, como comentamos. Se acepta la hipótesis nula en el contraste individual individual y los intervalos de confianza son poco fiables porque son muy grandes. Entonces, estos son los principales problemas que me genera la multicolinealidad. Eh, ¿Cómo se detecta? Pues se detecta por medio de 4 pruebas que podemos hacer. Lo veremos en el siguiente vídeo.